Los temas que vamos a desarrollar son características del paradencio normal en el niño, parte 1, y lesiones en los tejidos blandos, parte 2. Todos estos contenidos corresponden a la unidad número 7 del programa de estudio de la asignatura Odontopediatría A. Las características normales del periodonto infantil deben ser adecuadamente conocidas por el odontopediatra para poder realizar el diagnóstico oportuno y precoz de las derivaciones de su normalidad. Aunque la frecuencia de la enfermedad periodontal clínicamente significativa es menor en la infancia, en la actualidad se estima que es justamente en esa fase cuando en algunos de los casos se establecen las primeras etapas de la enfermedad, las cuales, si no son tratadas, se harán más evidentes en la adolescencia y la adultez. La evidencia actual señala que una variedad de enfermedad periodontal puede estar presente en niños y adolescentes tempranos. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, la gingivitis de los niños no presenta el típico progreso a la periodontitis. Seguidamente describiremos las estructuras del periodonto y las características de su normalidad, las cuales presentan algunas diferencias a lo largo de la etapa de crecimiento y desarrollo con respecto a la de los adultos. Los tejidos blandos que tapizan la cavidad bucal constituyen una membrana llamada mucosa. Toda mucosa está compuesta por un epitelio y un tejido conectivo subyacente denominado corion o lámina propia. Ambos están conectados por una membrana basal. La estructura morfológica de la mucosa varía por la adaptación a la influencia mecánica que sobre ella actúa en las diferentes regiones de la cavidad bucal. Podemos decir entonces que la mucosa, de acuerdo a su función y localización, se puede clasificar en tres tipos principales: mucosa de revestimiento, mucosa especializada y mucosa masticatoria. La mucosa de revestimiento cumple una función de protección. El epitelio que lo forma es plano estratificado no queratinizado, con un corion laxo o semilaxo y presenta una submucosa bien definida. Es distensible y se adapta a la contracción, relajación de las mejillas, labios, lengua y a los movimientos del maxilar inferior producidos durante la masticación. Este tipo de mucosa es la que tapiza la cara interna del labio, paladar blando, cara ventral de la lengua, mejillas y piso de boca. La mucosa especializada o sensitiva recibe este nombre debido a que aloja botones gustativos intraepiteliales. Estas estructuras son las encargadas de recibir estímulo para captar las diferentes sensaciones gustativas. Los botones gustativos se localizan en el epitelio de las papilas linguales. Entre ellos podemos encontrar las fungiformes, las foliadas, las caliciformes y las filiformes. El epitelio que reviste esta mucosa se caracteriza por ser estratificado plano, en general no queratinizado. Esta variedad de mucosa la observamos, por lo tanto, en la cara dorsal de la lengua. La mucosa masticatoria está sometida directamente a fuerzas intensas, tanto de fricción como de presión, las cuales son originadas debido al impacto masticatorio. Suele estar fijada al hueso y no experimenta estiramiento. Este tipo de mucosa la encontramos en encía y paladar duro. El epitelio que la constituye es plano estratificado, paraqueratinizado o queratinizado, con numerosas crestas epiteliales, en especial en la encía, con un corio denso o semidenso. El periodonto es un conjunto de tejidos que constituye el órgano de sostén y de protección del elemento dentario. El cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar constituyen el periodonto de inserción. Toda esta estructura está protegida por el periodonto de protección, que comprende tres regiones: la encía marginal o libre, la encía adherida y la mucosa alveolar. La encía es la parte de la mucosa masticatoria que tapiza los rebordes alveolares rodeando el cuello de los elementos dentarios, a los que se adhiere a través de la unión dentogingival. Hacia la porción cervical, la encía termina en el margen gingival libre y hacia apical finaliza en la línea divisoria con la mucosa de revestimiento, donde se encuentra la unión mucogingival. Por ser la encía una membrana mucosa, posee tejido epitelial y conectivo.
lo que hace que posea doble origen embrionario. El tejido epitelial, que deriva del ectodermo, que cubre la cavidad bucal primitiva o estomodeo, y el tejido conectivo subyacente, que deriva del mesénquima cefálico o ectomesénquima. Con respecto a las características clínicas, el color de la encía es una de las características de mayor controversia, sobre todo cuando interviene la subjetividad del observador. En línea general, podemos decir que la mucosa alveolar es de un color rosa más oscuro debido a su vascularización. La encía adherida, un rosa más pálido, y la encía libre, un rosa pálido a rojizo. Por otro lado, debemos tener en cuenta que los conceptos de salud y enfermedad periodontal del adulto no son directamente aplicables al niño, ya que en el niño debemos considerar los cambios biológicos que tienen lugar durante la infancia y adolescencia, como son los cambios funcionales, estructurales y anatómicos de los tejidos periodontales durante el proceso de erupción y exfoliación dentaria. También los cambios de maduración de la microflora y el desarrollo gradual del sistema inmunológico. Teniendo en cuenta también dentro de la normalidad el grado de queratinización, el espesor de los tejidos y la pigmentación general de la piel. En cuanto a la encía marginal libre, podemos decir que constituye la región de la mucosa masticatoria que no está unida al hueso alveolar subyacente. La misma se extiende desde el borde o límite gingival libre hasta el surco gingival libre o unión dentogingival. El límite de la encía no posee contorno filoso, que esta es una característica muy marcada en la encía libre del adulto, conocida con la terminación de en filo de cuchillo. Esta encía marginal libre en niños está más cerca de la superficie oclusal de los elementos dentarios, es aplanada, voluminosa, cubriendo en forma completa el espacio proximal. Esta encía marginal o libre posee una vertiente externa volcada hacia el medio bucal y una vertiente interna volcada hacia el diente, donde el espacio entre la vertiente interna y el elemento dentario se denomina surco gingival. La vertiente interna está formada por tejido conjuntivo denso, compuesto por fibroblastos y fibras colágenas, que son quienes permiten la adaptación perfecta de la encía marginal al diente, junto con las células de defensa, como son los leucocitos, los polimorfonucleares, los linfocitos y los plasmocitos. La vertiente externa está formada por epitelio pavimentoso, estratificado queratinizado, con proyecciones epiteliales hacia el tejido conjuntivo. Cuando el epitelio reducido del esmalte se pone en contacto con el epitelio bucal, se forman tres tipos diferentes de epitelio: el epitelio de unión, el epitelio del surco y el epitelio bucal. Este surco está formado por epitelio no queratinizado, posee una profundidad normal de aproximadamente 2 milímetros en las caras vestibulares y linguales y 3 milímetros en las caras proximales. El epitelio de unión está orgánicamente adherido al diente y posee una gran permeabilidad. Se origina, como dijimos, en el epitelio reducido del esmalte y durante el proceso de erupción sufre transformaciones que pueden llegar en esta etapa a una profundidad de hasta 7 milímetros en condiciones normales. La encía libre, que se extiende a manera de lengüeta entre diente y diente, forma la papila gingival o encía interdentaria, la cual posee una forma piramidal, específicamente en la zona anterior, y se presenta más aplanada en la zona de molares. La conformación anatómica dada por el encuentro entre la encía papilar vestibular y la encía papilar lingualo-palatino forma un área de depresión denominada col, ya que representa un área geográfica cercada por dos regiones montañosas. Estas regiones montañosas son consideradas de mayor vulnerabilidad al desencadenamiento de las enfermedades periodontales, ya que favorece al acúmulo de placa bacteriana y además porque su higiene depende muchas veces del uso del hilo dental. Y al estar compuesta por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, se encuentra menos preparada para resistir al ataque de las enzimas y toxinas bacterianas. Clínicamente, la papila se observa más voluminosa, de forma roma, redondeada.
Además, debemos tener en cuenta que la forma de las papilas interdentarias está determinada muchas veces por la presencia o ausencia de diastemas, es decir, depende de la forma que tengan los arcos. Si los arcos son cerrados, las papilas van a tener forma más triangular en sentido mesiodistal y van a ser cóncavas en sentido vestíbulo lingual o palatino. Mientras que si los arcos son abiertos, es decir, presentan un diastema, van a ser aplanadas en sentido mesiodistal y convexas en sentido vestíbulo lingual o palatino, teniendo un riesgo menor de desarrollar procesos inflamatorios en esa instancia. La encía adherida se encuentra situada entre la encía marginal y la mucosa alveolar. Está compuesta por tejido conjuntivo denso, firmemente adherido al periósteo, de allí su nombre, y tejido epitelial queratinizado, adecuándolo a su función de servir como barrera de resistencia al impacto de los alimentos durante la masticación. Su extensión en ancho varía entre 1 y 6 milímetros en la dentición primaria, mientras que en la dentición permanente va de 1 a 9 milímetros. Es más estrecha en las regiones de inserción muscular, como son la zona de frenillos y las bridas. La descripción clínica del aspecto de cáscara de naranja se debe a la presencia de proyecciones epiteliales en las cuales son menos marcadas que en la del adulto. La mucosa alveolar se caracteriza por ser móvil, más oscura y se extiende hacia apical de la encía y cubre toda la boca, excepto el dorso de la lengua y las áreas de la mucosa masticatoria. La mucosa alveolar en los niños es delgada, transparenta su vascularización, se separa de la encía adherida por medio de la unión mucogingival y se diferencia de ella por la movilidad que presenta, con un tejido conectivo menos denso y rico en fibras elásticas. En este cuadro, a manera general, podemos observar las diferencias clínicas entre la mucosa de niño y la mucosa de adulto. Pasamos ahora a ver las características del periodonto de inserción, es decir, del hueso alveolar, ligamento periodontal y del cemento. El cemento es menos denso, su estructura, aunque es semejante al tejido óseo, está desprovisto de vascularización. Se caracteriza por ser acelular a nivel cervical, donde se forma lentamente, y celular en dirección apical, donde se forma más rápidamente. Su función consiste en anclar las fibras del ligamento periodontal. Se deposita constantemente a lo largo de su vida para compensar el desgaste oclusal. Su espesor es menor que en el del adulto. El hueso alveolar está recubierto por el lado del alvéolo por el ligamento periodontal y en los lados vestibulares, linguales y palatino por el periósteo. En los niños, el hueso alveolar posee menos trabiculado que en el adulto y espacios medulares más grandes, con una lámina cortical más delgada. El aporte sanguíneo es mayor y las crestas alveolares son más planas. Es menos calcificado y su sistema linfático es mayor. El ligamento periodontal es el que relaciona el elemento dentario con el alvéolo, siendo su función mantenerse insertado al cemento y el hueso alveolar. Está formado por tejido conjuntivo. En la dentición primaria se modifica de acuerdo con la edad. En la etapa prefuncional, los haces fibrilares son menos densos, más laxos y desorganizados, con una menor cantidad de fibras colágenas por unidad de superficie. Y la agrupación regular de los haces de fibras se establece en la etapa funcional, cuando la pieza dentaria contacta con el antagonista. Por otra parte, presenta una mayor hidratación y aporte vascular y linfático, lo que constituye a explicar el rápido compromiso patológico y también la rápida reparación. Contiene fibras colágenas, dentro de ellas están las fibras de las crestas y las fibras horizontales, que son las que controlan la extrusión del elemento dentario, y las fibras oblicuas, que son las que se encargan de los movimientos ascendentes y descendentes. Muchas gracias.